Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro en el camino de un rico con el rabí de Galilea comienza con una pregunta. Él desea de corazón alcanzar la vida eterna. Al final, se irá decepcionado porque tiene un bello sueño, pero no la valentía para transformarlo en realidad. ¿Qué fue lo que marcó el giro? Fueron las palabras de Jesús en el versículo 21. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Los invito en esta ocasión a estudiar el texto. Observemos tres aspectos que se ponen en juego en la narración. Primero, lo que le falta al rico. Está en el diálogo, en el capítulo 10, entre los versículos 17 y 22 de Marcos, la parte central del diálogo. Luego, en un segundo momento, la reacción de los discípulos, que se sorprenden primero y luego se asustan, porque Jesús afirma que les será difícil a los ricos entrar en el reino de Dios. Esto está a continuación en los versículos 23 al 27. Bueno, y al final yo los invito para que volvamos sobre la propuesta de Jesús para entender cuál es el camino que hace pasar de lo imposible a lo posible. Primero, veamos el diálogo del rico con Jesús, versículos 17 al 22. El rico ya tenía una trayectoria brillante, pero algo le faltaba. Su relación con Dios había sido sostenida por un perímetro ético bien circunscrito, el cumplimiento impecable de los mandamientos. Sin embargo, no estaba satisfecho. Esto no le bastaba. Para él no era suficiente. Este hombre rico es retratado
como un buscador de plenitud de vida. Tiene sed de Dios, de vida eterna. Le agita la inquietud interior. Es de esas personas a las que siempre les falta algo, que no se topan o que no se conforman con poco y que se topan con un vacío interior y se arrojan con sinceridad como los buscadores de tesoros. Es como si esta persona intuyera que la vida avanza y progresa gracias a lo que Rainer María Rilke llamaba las ausencias que nos hacen vivir. Sí, vivimos de ausencias gracias a las cuales intuimos una llamada superior, más profunda, que nos hace salir de nosotros mismos, jalonados por la sed de infinito. Bueno, y Jesús lo capta. El narrador lo anota. Versículo 21. Fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Bueno, así dicen las traducciones. El texto griego dice literalmente, lo amó. Fijó en él su mirada y lo amó. Lo miró como miró también a Simón y Andrés cuando estaban lanzando las redes y los llamó. Aquí tenemos una llamada. Y esta vez esta mirada está acompañada de una profunda expresión de amor de parte de Jesús, que es la base de toda vocación. La mirada con que Jesús abrazó a este hombre va a ser la primera respuesta a su pero, a su objeción. Jesús se anticipa. Lo ama precisamente por esa inquietud que le abría el futuro y que hacía de él una persona de preguntas y de búsquedas. Bueno, y Jesús entonces le propone un ir y un venir. Un giro radical en la vida, semejante al de la muerte y la resurrección. Una muerte, ve y déjalo todo, suelta todo. Y una resurrección, ven y sígueme. Un giro pascual. Un giro pascual que supone un movimiento de despojo total y otro de apropiación también total de la persona de Jesús, en quien está la vida eterna, la vida plena que estaba buscando este hombre. En Jesús, el que le dice, ven y sígueme. Tenemos un movimiento de vaciamiento y otro de llenura y de plenitud. Vaciarse para llenarse. Pero conocemos la historia. El rico no aceptó la propuesta. Frunció el ceño, dice el texto, porque tenía muchos bienes, anota el narrador. Y esta negativa del rico resulta motivo de reflexión para Jesús y para sus discípulos. Es lo que a continuación sigue en los versículos 23 al 27. Jesús les hace caer en cuenta de la dificultad para quienes tienen riquezas de entrar en el reino de Dios. Y lo enfatiza. 2 veces repite, es difícil, versículo 23 y versículo 24. Y luego lo repite por tercera vez, reforzándolo con una metáfora, versículo 25. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Expliquemos esto. En realidad es muy simple. Yo he escuchado tantas explicaciones tiradas de los cabellos sobre esto del camello y de la aguja. Es muy simple. El camello era el animal más grande que conocían en Israel. Estaba entonces en los ojos de Jesús y de los discípulos, el más grande. En contraste, el ojo, el ojito de una aguja, era una de las aberturas
más pequeñas que se podían apreciar en un objeto. Con la metáfora, que contrasta lo más grande que conocen con lo más chiquito, se afirma algo que efectivamente es imposible. Los discípulos se asustan y preguntan, ¿y entonces quién podrá ser salvado? Atención con este detalle. Como la frase de Jesús en el versículo 24, la pregunta de los discípulos no se limita a los ricos. Ellos sienten amenazada también su propia salvación. Pero el mismo Jesús, quien dice 3 veces que es difícil, también va a afirmar que no es imposible responder a este llamado para entrar en el reino, para seguirlo a él y siguiéndolo entrar en el reino. Y por eso podemos notar entre estos versículos 23 y 27 el contraste entre el punto de partida y la última frase. Al inicio Jesús dice, en el versículo 23, que difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Pero luego, en el versículo 27, después que ha contado la imagen del camello y de la aguja, Jesús afirma tajantemente, es imposible para los hombres, no para Dios. Repito, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Jesús recalca una verdad incontestable. Dios lo puede todo. De esta manera, orienta la mirada humana en dirección de Dios. La eleva. A uno le corresponde tomar conciencia de la propia insuficiencia, pero no para desesperarse, sino para abrirse al horizonte de Dios. Todos podemos contar con la potencia de Dios. De ella viene la salvación. Nuestra esperanza está sostenida en Dios y en su poder. Ahora bien, en el corazón de la enseñanza de Jesús hay 3 expresiones de alto valor que están coordinadas. 3 expresiones que hay que subrayar y que tienen que ver con este horizonte del poder de Dios. La primera, entrar en el reino de Dios. La segunda, obtener la vida eterna. Y la tercera, ser salvado. En los 3 casos se trata de la misma realidad, esto es, la participación en la plenitud de la vida de Dios. Con el entrar en el reino de Dios se recalca el ámbito. Con el obtener la vida eterna, ¿cuál es el bien que se alcanza? Y con el ser salvado, lo que realmente está en juego y de lo cual se corre el peligro de perderlo si uno se deja enredar por las riquezas. El susto de los discípulos deja ver que también ellos están interesados, como lo estaba el rico cuando vino al encuentro con Jesús para pedir cómo llegar a la vida eterna. La escena del rico, estimulado por la pregunta inicial, lo que puso en el centro de la atención fue el camino señalado por Jesús para alcanzar la vida eterna. Y vale la pena que volvamos un momento sobre lo que Jesús realmente le había propuesto. Un detalle curioso que proviene del narrador es que el rico no tiene nombre. Permanece en el anonimato. No se revela su nombre, pero sí un adjetivo, como si su identidad coincidiera con su dinero. No sabemos cómo se llamaba, pero se le llama el rico, como si su identidad coincidiera con su plata. En el Evangelio, otros ricos que responden positivamente sí tienen nombre. Por ejemplo, Leví, Zaqueo, Susana, Juana.
Son discípulos y discípulas que se asocian a los 12, dejando de poner su seguridad en sus propiedades para hacer crecer la vida a su alrededor, para poner todas sus cosas al servicio de la misión del reino. Y todos estos personajes entendieron la frase: dáselo a los pobres. El despojo que Jesús le pidió a este rico consistió en el ejercicio del compartir. Le dijo: ve y dáselo a los pobres. Más que la sobriedad, lo que le pidió fue la solidaridad. El verdadero tesoro no son las cosas, sino las personas. Dios nos ha dado las cosas para servirnos de ellas y a las personas para amarlas. Pero infelizmente puede ocurrir lo contrario: el amar las cosas y servirnos de las personas. Y eso no va. Lo que ocurre en el seguimiento de Jesús es paradójico. Liberas tu corazón de todo, pero al mismo tiempo creas vínculos nuevos en un mundo relacional fecundo, lleno de hermanos que no te imaginabas que iban a ser parte de tu vida. En el seguimiento de Jesús hay un salto cualitativo en el que la renuncia no es un vacío, sino una vida multiplicada que se llena de centenares de rostros amados. Lo vamos a ver mañana. 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones. Y en lo venidero, la vida eterna. Un dejarlo todo para tenerlo todo, en una relación al interior de una relación cualitativamente superior que abre posibilidades impensables. En esta intensa fraternidad comienza una vida eterna que sabe alegría, libertad y plenitud. Pero este puntico lo leeremos mañana. Volvamos sobre nuestro pasaje. ¿Cuál es el camino para pasar de lo imposible a lo posible? Y que está en el núcleo de nuestro texto. Una clave de lectura que a veces pasa desapercibida está puesta en la primera frase del relato, versículo 17. Cuando Jesús salía para ponerse en camino. Así comienza. Un lector de Marcos sabe que se trata del camino que lleva a la cruz. Este es el camino que Jesús está haciendo. El ven y sígueme, que Jesús le dice al rico, supone este mismo registro, entrar en el camino. ¿Cuál? El de la Pascua. La tristeza con la que el rico se marcha y se va y desaparece en el horizonte, delata que Jesús lo tocó en un punto en el que no estaba dispuesto a negociar, no iba a ceder, que era el aferrarse de sus seguridades. Este punto es muy importante, el aferrarse de las seguridades. La seguridad es Jesús, no las cosas. No las cosas que da el dinero. De hecho, este hombre no solo estaba aferrado a su dinero, estaba aferrado también a su seguridad ética. Recordemos que dijo que había practicado los mandamientos. Vaya. Y lo que Jesús pone ahora en el centro de su vida, su nueva seguridad, es un vínculo personal con Él. Un vínculo personal con Él. Esto es lo que lleva realmente a la vida. Primero le amó, luego lo invitó, ven y sígueme, lo cual implica, en tercer lugar, un dejarlo todo por Jesús. Lo veremos mañana también, por mí y por el Evangelio, dice Jesús. Lo que le dará la vida eterna, la salvación, no será una nueva y a lo mejor muy buena obra en particular para realizar. Lo que le dará la vida, la salvación, será una persona
un rostro reconocido, acogido y amado. Lo que se pide es poner los pasos no detrás de las convicciones, sino de un alguien, de Jesús. Y por eso le ha dicho, sígueme. Atención, como le he dicho, sígueme. Lo que Jesús propuso, lo que le faltaba al rico, una cosa te falta, lo que le faltaba al rico era ese sígueme. Jesús. Es en Jesús, en Él, en quien se resignifica todo, absolutamente todo. Es en Jesús y solo en Jesús que se alcanza la libertad y una rara espontaneidad en la vida. Ese es el verdadero tesoro. Tendrás un tesoro en el cielo, le dice Jesús. Cuando se camina unido a Jesús, a uno le cambia la visión de la vida. Tú eres lo que te atrevas a dar, no lo que intentes acumular. Tú eres comunión de rostros amados por los que te das con entusiasmo. Y donde parece que somos incapaces, Dios interviene y lleva a plenitud nuestra existencia, porque para Él no hay nada imposible. Dios lo puede todo, ha dicho Jesús hoy con firmeza. Pero también ha dicho, mira, una cosa te falta. Unido a Jesús y en su camino, siéntete responsable de tu vida y de la vida de los otros. Y te lo aseguro, Dios se hará garante de tu vida y para siempre.